Buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, como ya habrán visto en el título del video, este va a ser un video de un iceberg sobre los mayores depredadores de la historia, pero bueno, para los que no saben qué es un iceberg. Un iceberg es una forma de organizar varios temas, va desde la punta del iceberg, lo más leve, hasta el fondo, lo más oscuro, pero bueno, sin más que agregar, comencemos. Nivel 1. T-Rex. Empezamos con uno de los más conocidos, el T-Rex, uno de los mayores depredadores del planeta Tierra que se extinguió hace más de 68 millones de años en el Cretácico. Fue uno de los últimos grandes dinosaurios en aparecer en el planeta antes de la extinción masiva del Cretácico Terciario. Lo más destacado es su gran cráneo y poderosa mordida, una de las más poderosas de los depredadores, y sus dientes que pueden alcanzar los 30 centímetros. Un depredador muy temible. Megalodón. Otro gran conocido cuando se habla de depredadores, el megalodón fue un enorme tiburón gigante que vivió hace entre 21,5 millones de años. Fue el depredador supremo de los océanos del planeta durante el Mioceno y el Plioceno. El megalodón es un pariente cercano de los tiburones blanco actuales y sus dientes superan 17,5 centímetros de largo. Era un depredador gigantesco y temible sin apenas rivales naturales, excepto otro megalodón y algunos cachalotes prehistórico. El tamaño del megalodón se estima de unos 12 a 15 metros y pesando unas 30 toneladas. El megalodón, un auténtico monstruo marino. Spinosaurus. Spinosaurus, otro famoso dinosaurio y uno de los depredadores más grandes que ha existido, con unas medidas que se estiman de 12,6 a 18 metros de longitud y entre 7 y 20 toneladas de peso. Este carnívoro vivió en el norte de África hace aproximadamente 100 millones de años. Se sabe que el Spinosaurus habitó lo que hoy es Egipto, donde se daban condiciones pantanosas y canales de agua con una flora de manglares, compartiendo el territorio con otros grandes depredadores como el Bariasaurio o el Carcharodontosaurio. Uno de los rasgos más distintivos del Spinosaurus era la especie de vela que tenía en su espalda. Como muchos otros dinosaurios carnívoros, tenía una cabeza enorme, de más de 2 metros de longitud, y una poderosa mordida y dientes afilados recubriendo su mandíbula, y su largo y musculoso cuerpo le convertía en un formidable cazador. Titanoboa. Titanoboa, la mayor serpiente gigante ya extinta, con un tamaño cercano a los 14 metros y un peso aproximado por encima de los 1100 kilos, la Titanoboa era un superdepredador que vivió hace entre 58 y 60 millones de años en la actual Colombia y probablemente también en gran parte de Sudamérica. Su robusto cuerpo podía llegar al metro de ancho, al igual que las actuales serpientes. Este gigantesco animal cazaba tanto en tierra como en el agua. Su hábitat se cree que sería un gran bosque tropical similar en parte a las selvas actuales de Sudamérica, aunque probablemente con una temperatura más elevada y un clima más húmedo. Su aspecto era parecido al de las boas constrictor actuales, sin embargo su comportamiento se asemejaba más al de las anacondas. Junto a los restos fósiles hallados de este animal, se encontraron también esqueletos fósiles de cocodrilos y tortugas gigantes, seguramente presas de la Titanoboa. Nivel 2. Liopleurodon. El Liopleurodon, o también conocido como dientes de caras lisas, es un género de plesiosaurio que vivió durante el Jurásico Medio hace aproximadamente 160 y 155 millones de años, en lo que hoy es Europa. Aunque las estimaciones de su tamaño varían, el Liopleurodon ferox podía llegar a alcanzar los 10 metros de largo, incluso supera los 15 metros según algunos investigadores. Es considerado uno de los carnívoros más grandes que jamás han existido. Se sabe que su alimentación era carnívora y que otros reptiles nadadores, siendo un superdepredador de su tiempo. El registro fósil conserva restos de las víctimas del Liopleurodon como Ichthyosaurus, y probablemente también se alimentaba de tiburones y de calamares, el auténtico rey de los mares en tiempos prehistóricos. Forusrásidos. Los forusrásidos, Forusrasidae, son un grupo de aves carnívoras del orden Cariamiformes. Se caracterizaban por tener unas piernas muy largas que les permitían correr a gran velocidad. Sus patas delanteras eran más largas que las de las demás aves terrestres. Sus cuellos eran largos para resistir los impactos que realizaban con sus enormes y potentes picos curvados. Hace 3 millones de años, bien entrado ya el Plioceno, las presas eran muy difíciles de cazar de por sí, pero el vulcanismo en el Panamá conectó por primera vez ambas Américas, permitiendo que las aves del terror migraran hacia el norte. Una vez allí, su expansión se detuvo en Texas, donde se encontraron con los mamíferos carnívoros. Entre ellos estaban los ancestros del lobo gigante, del oso de cara corta y del tigre dientes de sable. El titanis no tuvo más remedio que huir hacia el sur, pero finalmente los descendientes de estos animales norteamericanos alcanzaron la Patagonia, su último recurso, hace 1 millón de años.
Allí no pudieron derrotar a los enormes tigres dientes de sable y a los enormes osos de cara corta de más de 4 metros de altura y se extinguieron. No hay pruebas de que ninguna gran ave carnívora viera alguna vez un humano. Sarcosuchus. Sarcosuchus es un género extinto de crocodilomorfo folidosaurido que vivió hace entre 133 y 112 millones de años durante el Cretácico inferior, Auteriviano-Albiano, de lo que hoy son África y Sudamérica. En un estudio realizado por Sereno y colaboradores en 2001, se intentó estimar la longitud del Sarcosuchus por primera vez. Utilizaron un método basado en la medición del cráneo de cocodrilos actuales, ya que existe una correlación entre el tamaño del cráneo y el resto del cuerpo en estos animales. Basándose en cálculos realizados en gaviales y cocodrilos de agua salada, aplicaron dos ecuaciones de regresión al cráneo más grande de Sarcosuchus conocido, llegando a la conclusión de que este ejemplar habría medido cerca de 11,65 metros de longitud y pesado alrededor de 8 toneladas. Sin embargo, un estudio más reciente realizado por O'Brien y colaboradores en 2019 sugiere que el Sarcosuchus imperator podría haber sido algo más pequeño de lo que se estimó originalmente. Utilizando medidas del fémur de un ejemplar subadulto y el ratio de longitud y grosor del cráneo y el tronco, estimaron que un Sarcosuchus imperator adulto como el estudiado por Sereno podría haber medido entre 9 y 9,5 metros de longitud y pesado hasta 4,3 toneladas. Se plantea que el S. imperator tenía una dieta generalista similar a la del cocodrilo del Nilo, que incluiría grandes presas terrestres como los dinosaurios que habitaban su entorno, debido a su hocico ancho y la falta de enclavamiento de los dientes al cerrar la mandíbula, según Sereno y colaboradores. Sin embargo, un análisis biomecánico de 2014 sugiere que Sarcosuchus puede que no haya podido realizar la maniobra de giro mortal utilizada por los cocodrilos actuales para desmembrar a sus presas, a diferencia de Deinosuchus. Esto sugiere que, si ese imperator cazaba animales grandes, es posible que no desmembrara a sus presas de la misma manera que otros cocodrilos, o que posiblemente cazara principalmente grandes peces y otros vertebrados acuáticos. Dunkleosteus. Dunkleosteus es un género extinto de peces artródidos, cuello articulado, que existió durante el período devónico tardío, hace aproximadamente 382-358 millones de años. Como otros diníptidos, Dunkleosteus se caracterizaba por tener una cabeza acorazada con mandíbulas provistas de cuchillas dentales poco comunes. El nombre Dunkleosteus significa hueso oscuro, haciendo referencia a la gran placa ósea que formaba las mandíbulas y la cabeza del pez. Se cree que Dunkleosteus era el placodermo más grande que haya existido, con una longitud estimada de hasta 10 metros. Aunque no se sabe con certeza, se cree que Dunkleosteus era un depredador formidable que se alimentaba de otros peces y animales marinos. Su mandíbula era extremadamente poderosa y podía ejercer una fuerza de mordida muy fuerte, lo que le permitía atrapar y desgarrar a sus presas con facilidad. Dunkleosteus es considerado uno de los depredadores más temibles de los océanos del Devónico, y su apariencia única lo hace un fósil muy reconocible. Nivel 3. Oso de cara corta. El oso de cara corta, también conocido como Arctodus, es un género extinto de mamífero carnívoro de la familia de los úrsidos. El oso de cara corta era un oso gigante que habitó en diferentes regiones, como Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Se le llamaba oso de cara corta debido a su hocico corto y ancho, que le daba una apariencia distintiva. Este oso gigante era mucho más grande que los osos pardos o polares que conocemos en la actualidad. Tenía un tamaño impresionante. Poseía patas muy largas y fuertes, lo que le permitía moverse con agilidad y rapidez. El oso de cara corta era un depredador formidable, capaz de cazar grandes presas terrestres. Tenía una frente baja con los ojos muy separados y hacia los lados, lo que le daba una apariencia única. Cameroceras. Cameroceras es un género extinto de cefalópodo endosérido que vivió en los océanos ecuatoriales durante todo el período ordovícico. Cameroceras, que significa cuerno en forma de cámara, era un nautiloideo de concha recta. Era el mayor nautiloideo conocido, con una longitud de hasta 9 metros y un peso de casi media tonelada. Cameroceras era un depredador marino y se cree que fue uno de los principales cazadores del mar ordovícico. La cabeza del animal estaba compuesta por tejido muscular blando y se encontraba en la abertura de la concha en forma de cono, mientras que el cuerpo principal, manto, se encontraba dentro de la concha. Aunque no se dispone de una descripción detallada, se sabe que Cameroceras era un cefalópodo gigante y ortocónico que vivió principalmente durante el período ordovícico. Eurypteridos.
Los euripteridos, también conocidos como gigantostráceos, fueron un grupo de invertebrados anfibios que vivieron desde la época del Silúrico hasta finales del Paleozoico. El cuerpo de un euripterido estaba dividido en dos regiones, un prosoma, o cefalotórax, y un opistosoma, o abdomen. El opistosoma, a su vez, estaba dividido en un mesosoma y un metasoma. Estos animales tenían un aspecto similar a los escorpiones, pero eran mucho más grandes. Algunas especies de euripteridos podían alcanzar tamaños impresionantes, llegando a medir más de 2 metros de longitud. Los euripteridos eran depredadores acuáticos y habitaban en diversos ambientes acuáticos, como ríos, lagos y mares. Se alimentaban principalmente de otros invertebrados y pequeños peces. Poseían un par de quelíceros en la parte frontal de su cuerpo, que utilizaban para capturar y sujetar a sus presas. También tenían varios pares de patas, que les permitían moverse y nadar en el agua. Aunque los euripteridos se extinguieron hace millones de años, su estudio nos ha proporcionado información importante sobre la evolución de los artrópodos y la vida en los antiguos océanos. Anomalocaris. El Anomalocaris es un organismo extinto que vivió en los mares durante el período cámbrico. El Anomalocaris era un depredador importante en los antiguos mares. Tenía un cuerpo alargado y segmentado, similar a un gusano. Sus ojos compuestos eran grandes y prominentes. Poseía apéndices armados con espinas que utilizaba para llevar la comida a su boca. Su boca tenía una forma de cono y estaba compuesta por varias placas organizadas triradialmente. También tenía aletas en los costados y una cola doble. Se han descubierto varias especies de Anomalocaris, aunque algunas de ellas son objeto de debate. Nivel 4. Anteosaurus. El Anteosaurus es un género extinto de sinápsido carnívoro que vivió durante el período Pérmico, hace aproximadamente entre 266 y 260 millones de años. El Anteosaurus era un depredador de gran tamaño y complexión robusta. Se cree que algunos Anteosaurus eran herbívoros u omnívoros, aunque en su mayoría eran carnívoros. Una de las características más notables del Anteosaurus es su cráneo, el cual era grande y robusto, con dientes afilados y poderosos. Tenía un cuerpo musculoso y patas fuertes, lo que indica que era un animal terrestre y no muy rápido. Aunque no se sabe con certeza, se estima que el Anteosaurus podía medir alrededor de 3 metros de largo. Este género de sinápsidos pertenece al grupo de los dinocefalos, que eran reptiles mamíferoides primitivos. El Anteosaurus vivió en lo que hoy en día es Sudáfrica, en el continente de Gondwana. Livyatan melvillei. Livyatan melvillei es una especie extinta de cetáceo odontoceto, perteneciente a la superfamilia Physeteroidea. Vivió hace entre 9,9 y 8,9 millones de años, en el Mioceno. Livyatan melvillei, comúnmente conocido como Livyatan, fue una antigua ballena que dominaba los océanos hace millones de años. Se trata de un género extinto de ballena espermática Macroraptor, y Livyatan melvillei es la única especie conocida. El nombre del género fue inspirado en el mar bíblico Leviatán. Livyatan melvillei era un depredador formidable, con un tamaño estimado de hasta 17 metros de largo. Tenía una cabeza grande y robusta, con dientes enormes y afilados que podían medir hasta 36 centímetros de longitud. Sus dientes eran similares a los de los actuales cachalotes, pero mucho más grandes y poderosos. Se cree que Livyatan melvillei se alimentaba principalmente de grandes presas, como otros cetáceos y mamíferos marinos. Aunque se han encontrado fósiles de Livyatan melvillei en diferentes partes del mundo, la mayoría de ellos se han descubierto en Perú. Estos fósiles han proporcionado valiosa información sobre la anatomía y el comportamiento de esta antigua ballena. El ser humano, nosotros el apex predador definitivo. Nosotros somos los seres más destructivos del planeta. Hemos destruido especies y ecosistemas enteros solo por el hambre del ser humano por tener más terreno. Somos seres que para cualquiera otra especie inteligente fuera del planeta somos el infierno, tras volver este planeta nuestra perra número 1 y sobreexplotando cualquier recursos que haya en el planeta. Pero también como somos los seres más despiadados del planeta, también somos los más empáticos con el mismo. Es algo muy extraño. Somos seres capaces de mostrar la mayor crueldad como el amor más puro. Por mucho somos seres muy extravagantes. Pero bueno gente, eso es todo por el día de hoy. No olviden dar like y suscribirse, es gratis, y ir a seguirme en Twitch, que ahí suelo estar editando los vídeos por si se quieres pasar. Pero bueno, ese será todo por el día de hoy, hasta un próximo video.